Está este primer día de nuestro taller de anatomía, la 12ª edición. Mi nombre es Iván Cotrado Ricapa, soy ayudante de cátedra de anatomía humana de la Facultad de Medicina de San Marcos. Ya esta es la 5ª o 6ª edición que dicto, si no me equivoco. Han pasado varios años. Y bueno, espero que sea básicamente de su gusto. Hay varias cosas que yo he resaltado, sobre todo recuerden que tenemos 1 hora. Y este curso se basa principalmente, sobre todo la parte teórica, está preparada para los chicos que van a llevar por primera vez el curso y que no tienen ningún tipo de conocimiento. Y llegamos hasta un nivel intermedio, ¿no? Cosas muy importantes que sí o sí tienen que llegar a saber. Ya después ustedes pueden revisar incluso nuestro YouTube de Anatomía Sociedad. Tenemos muchos videos adicionales también de neuro, de miembro superior, de tórax, abdomen, etcétera, pelvis, ¿no? Todos los videos que ustedes desean revisar y complementar de otros ayudantes de cátedra antiguos de nuestra organización, pues pueden también hacerlo. Entonces, vamos a comenzar con esta introducción a la neuroanatomía. El día de ayer vieron introducción, ¿no? A toda anatomía, pero en neuroanatomía quiero hacer algunos alcances adicionales para recordar, y vamos a ver sobre todo médula espinal y sus respectivas meninges, ¿no? Miren la médula espinal, ¿no? Acá un bonito fetito que está resaltado, sobre todo las raíces, ¿no? De esta médula espinal. Miren, toda nuestra médula espinal, ¿verdad? Y vamos a entender el por qué, o vamos a ver por qué incluso nuestra médula espinal no ocupa todo el espacio de la columna vertebral. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces. Listo. Como ya saben, lo más típico de neuroanatomía es decir, ¿no? El sistema nervioso central, tenemos uno, y el otro es el sistema nervioso periférico, siendo el sistema nervioso central el que lo conforma la médula espinal y las estructuras que se encuentran en el encéfalo. ¿Cuál es el encéfalo? Básicamente el cráneo, ¿no? La bóveda craneal. ¿Quiénes están dentro de la bóveda craneal o del cráneo? Cerebro, tronco y cerebelo. Hoy día van a continuar viendo cerebro y hasta tronco, o cerebelo, si no me equivoco, uno de estos dos es. Y estamos viendo médula, ¿está bien? Sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, vamos a verlo en cada capítulo. Miembro superior, por ejemplo, miembro inferior, en tórax, en abdomen, son la parte periférica de los nervios, como por ejemplo en la parte somática, los nervios craneales, los nervios espinales, ¿no? Somático es parte consciente, mientras que la parte visceral es lo que solito tu cuerpo realiza como función, la parte simpática y parasimpática, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en el momento de que te asaltan, la parte simpática de lucha, huida, se activa. En el momento que estás descansando, quizás en tu cama, con tu celular, viendo TikTok, la parte parasimpática es la que predomina. Entonces, el cuerpo humano en la parte de neuroanatomía es un constante equilibrio, homeostasis en general. ¿Cómo se estudia la neuroanatomía? ¿Por qué estudiamos neuroanatomía? Bueno, primero que nada, nosotros estudiamos neuroanatomía topográfica, ¿no? Morfología externa e interna. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. No podemos ir más adelante si no conocemos primero la parte topográfica. ¿Qué significa? Conocer, por ejemplo, la parte externa, la configuración externa y la configuración interna de este mismo. En este caso vamos a ver de todas estas estructuras, pero principalmente en esta exposición vamos a ver médula nada más. Una vez ya tú conoces qué parte o qué nombre tiene tal surco, qué nombre tiene tal cara, qué nombre o con qué estructura se relaciona tal cosa, vas a la parte funcional. ¿Qué ves en la parte funcional? ¿Cómo funciona el cuerpo? En la parte de neuroanatomía, la parte del sistema motor, el sistema sensitivo, sensorial, límbico, etcétera, ¿no? Nos vamos a centrar nosotros en la exposición en la parte que más viene y sí o sí todos tienen que saber, la parte motora. Y por último, si nosotros ya sabemos la parte o la descripción de la estructura, si nosotros ya sabemos qué funciones cumplen y cómo funciona, vamos a ir a la parte clínica. Examen clínico, lesiones, esto ya viene a ser la parte de semiología o la parte de medicina interna, los chicos que están en años más adelante o más superiores. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo, que ya han visto esto el día pasado. La neurona, como ustedes ya saben, es una célula, ¿no? Pero es una célula que es excitada, ¿ya? Excitada, que recibe y transmite la información.
Hay diferentes tipos de célula que ya lo han presentado el día de ayer. Voy a presentarlo una vez más para recordarlo, pero tenemos que acordarnos, ¿no? Tenemos el núcleo, ¿verdad? Y tenemos el cuerpo o núcleo cuerpo, porque el núcleo es la parte central, el cuerpo neuronal y la parte de la colita que vendría a ser el axón. Cuerpo y axón. Dentro del cuerpo tenemos algunas prolongaciones, las famosas dendritas. En el axón, que es un eje cilíndrico, vamos a tener algunas estructuras, ¿verdad? Estos de acá, junto con los nódulos de Ranvier. Básicamente, esto de acá permite acelerar la transmisión eléctrica, porque el impulso neuronal es un impulso eléctrico. Y por último, en esta zona final, tenemos al teledendrón y los botones finales, que son los botones sinápticos, que también, además de ser un impulso eléctrico, es un impulso químico, electroquímico. ¿Está bien? Acá tenemos algunas partes adicionales de la neurona que ya no voy a hacer mucha mención. ¿Por qué? Porque lo más importante quizás de esto es el cono de arranque axonal, que es esta zona de acá, que es la zona de transición del cuerpo de la neurona hacia el axón. Ahora sí, esto es lo más importante. Quizás ya todos saben lo de la neurona, que es una célula que transmite y recibe el impulso y lo proyecta, pero tenemos que saber las diferencias entre los diferentes tipos de neurona y su clasificación. Hay dos tipos de clasificación, por el número de prolongaciones y por el tamaño también. Es muy importante el tamaño del axón. No todas las neuronas tienen un axón, neuronas que tienen un axón muy grande, como hay neuronas que tienen un axón muy pequeño, entonces, o pequeño, por el cual se divide de dos formas diferentes, y esto muy pocos quizás lo hacen. ¿Qué es lo que se centran? Número de prolongaciones. Entonces, en este caso vamos a tener tres tipos, que esto lo mencionaron ayer: multipolar, bipolar, pseudomonopolar, ¿no? Donde en este caso los axones en el multipolar sería 1, tendríamos en el bipolar 2 prolongaciones, perdón, en el pseudomonopolar 2 prolongaciones y en el bipolar 2, pero con una zona de dendritas mucho más extensa, o sea, muy por fuera, ¿no? del cuerpo celular. En el caso de los tamaños, la neurona tipo Golgi 1 es la neurona que tiene un axón muy grande, muy extenso, mientras que la neurona de Golgi tipo 2 tiene un axón corto o incluso no tienen axón. Algunas no envían incluso ramas por fuera del sistema nervioso central. Acá tenemos este cuadrito donde mencionamos algunos ejemplos de acuerdo a los dos tipos de clasificación, ¿no? De acuerdo a la polaridad, la unipolar o la pseudo unipolar, tenemos a los ganglios espinales dorsales, al ganglio trigeminal, al ganglio geniculado. En el caso de los bipolares tenemos a la retina, tenemos a la mucosa olfatoria, al ganglio de Corti, ganglio de Scarpa. Estos, si quizás no me están o no son términos nuevos, ahora no lo entienden muy bien, pero más adelante con el transcurso del taller van a ir reconociendo estos términos. Y las multipolares, la motoneurona, el ganglio autonómico. En el caso de Golgi tipo 1, por ejemplo, tenemos a las células de Purkinje, a la motoneurona alfa, a la célula piramidal, y el Golgi tipo 2, las células de la corteza cerebral, ¿no? Las que, en teoría, pues, son las que mandan en este caso. Pero las neuronas, como la tenemos acá de amarillito, no es de que viven solas, no es de que estas también, así como el resto de las células de nuestro cuerpo, realiza mitosis, no es que ella misma produzca su alimento, no es de que ella misma se defienda o tenga sus mecanismos de defensa, no es de que produzca proteínas, es una célula bastante especial. Y como es bastante especial, tiene un ejército alrededor de ellas, que son las neuroglias. Estas neuroglias son de 4 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, células epidermales y las microglias, que cada una tiene una función diferente. Pero, ¿qué es lo más importante que yo tengo que recordar? Es que estas neuroglias, por ejemplo, en el caso de los astrocitos, por ejemplo, que son o están enfocadas para poder nutrir a las células, ¿no? En el caso de los oligodendrocitos, de las células epidermales, de la microglia, la parte defensiva, la parte
la parte de la limpieza, etcétera. Entonces, de manera general, quizás poco a poco en la parte de histología, porque eso es parte más de histología, van a ver cada una de estas funciones celulares. Tienen que saber que la neurona no se encuentra sola y está rodeada de estas neuroglias. Pero el sistema nervioso no es lo mismo en la parte central y en la parte periférica, ¿ya? Porque hemos visto que hay neuronas, está bien, el sistema nervioso está lleno de neuronas, está lleno de axones, ¿no? Que son básicamente la colita, ¿no? Pero está distribuido de formas diferentes. Por ejemplo, miren, acá tenemos un corte de cerebro, el corte de Charcot, que lo van a entender en la siguiente exposición, ¿va? No me voy a demorar en explicar. Pero acá que nosotros vamos a ver, y lo vamos a ver también en el taller con las muestras reales. Miren acá, la sustancia gris, ¿no? Y miren, sí parece gris. Ahí está. Y miren, ¿no? Acá veo la sustancia blanca, y es blanca, ¿no? Los anatomistas antiguos que hicieron estas descripciones eran bastante ceñidos a lo que sucedía en la realidad. Entonces, la sustancia gris y la sustancia blanca. Ya. Y mira, acá yo veo dentro de la sustancia blanca, o rodeado medio por sustancia blanca, algunas partes de sustancia gris incluso. Ah, mira. Ya. Vamos a ver acá la médula, ¿no? Miren a la médula espinal acá. Este es un corte dibujado, pero miren acá la médula. La sustancia blanca está por fuera, ¿no? Y la sustancia gris está adentro. Ah, mira. Para hacer la aclaración, sustancia gris igual cuerpos neuronales. O sea, en toda la corteza encontramos cuerpos neuronales. ¿Cuáles son los cuerpos? ¿No? La parte esta acá con su núcleo, su cuerpecito neuronal, todo esto está en la corteza. A nivel de las estructuras encefálicas, que si recordarán es el cerebro, el tronco, el cerebelo y el mesencéfalo, bueno, todo el tronco, el cerebelo, el cerebro, las tres, todas ellas, la parte que corresponde a la sustancia gris está hacia la parte más externa, ¿ya? Está rodeando a la sustancia blanca. Mientras que a nivel de la médula, seguimos en el sistema nervioso central, la parte gris o la sustancia gris está en la parte más central, mientras que la sustancia blanca es la que la rodea. ¿Correcto? Miren, esto es lo mismo, sistema nervioso central, cerebro, sistema nervioso central, médula. En el cerebro, sustancia gris rodea a la sustancia blanca. En la médula, sustancia gris es rodeada por la sustancia blanca. Recuerden ustedes que sustancia gris es igual a somas neuronales o cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca son los axones neuronales. ¿Está bien? Y miren, acá está, ¿no? Su sistema nervioso central, soma, axón. Soma son sustancia gris a nivel del sistema nervioso central. Ojo, solo a nivel del sistema nervioso central se le llama sustancia gris. También se puede tener otra forma como los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos? Esto de acá, ¿no? ¿Han visto pequeñas zonas aisladas de sustancia gris en todo el mar de sustancia blanca que estaba en la parte central? Estos son los núcleos o centros nerviosos. Parte también de somas, ¿ya? En el sistema nervioso central, los somas de las neuronas o los cuerpos de las neuronas se pueden presentar o se encuentran en la sustancia gris o en los núcleos. Seguimos en el sistema nervioso central. Los axones se dan en la sustancia blanca, todo esto que están viendo por aquí, y en los fascículos, tractos o haces que vamos a ver más adelante, ¿no? Como el fascículo longitudinal superior, que son zonas que comunican los diferentes hemisferios nerviosos o cerebrales, ¿ya? Que eso lo van a ver en la siguiente diapositiva, pero fascículos, por si acaso, todo lo que ven de blanco. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales o somas cambian de nombre y ya no se le conoce como sustancia gris. Sustancia gris es propio del sistema nervioso central. Tenemos a los ganglios nerviosos. Por ejemplo, vemos aquí, número 1, número 2, número 3. Estos de acá son ganglios nerviosos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar somas neuronales, pero que ya pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Dónde termina el sistema nervioso central y se empieza a llamar el sistema nervioso periférico? Cuando las raicillas nerviosas abandonan la médula espinal, ¿ya?
Incluso puse un epónimo para los que siguen la página de anatomía que se llama el anillo pial de Tarlov, ¿no? Es un lugar, y justamente se describe como un lugar donde el sistema nervioso central deja de llamarse sistema nervioso central y se convierte en sistema nervioso periférico. En estos ganglios encontramos el soma neuronal, ¿ya? Y es parte del sistema nervioso periférico y ya no se llama sustancia gris, sino se llama ganglio nervioso. Otro ganglio, por ejemplo, el ganglio del trigémino, para los que han estudiado un poco más de anatomía. Los ganglios que corresponden, por ejemplo, a los pares craneales, son parte del sistema nervioso periférico. Y de ahí los axones, o sea, las colitas de los nervios, ¿no? Los que llegan a los músculos, inervando diferentes regiones, ¿no? Los que forman plexos. Todos estos ya vienen a ser los nervios periféricos, o plexos también, como les soplé hace un ratito. Entonces, yo quiero que tengan ese concepto, sobre todo, muy claro. Número 1, sustancia gris y sustancia blanca son propios del sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Cerebro, tronco, cerebelo y médula. Siendo estos tres primeros los que tienen la sustancia gris rodeando a la sustancia blanca, y la única que tiene la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris, es la médula espinal. Mientras tanto, los mismos somas neuronales, los mismos axones neuronales en el sistema nervioso periférico que se encuentran presentes ya no se llaman sustancia gris y sustancia blanca, se llaman ganglio en el caso de somas o cuerpos neuronales y nervios periféricos o plexos en el caso de la sustancia blanca, ¿no? O axones, perdón. Con eso, bien claro, ya vamos a ir avanzando. ¿Está bien? Listo. Nos vamos ahora sí al eje, a la carnecita de esta clase. Médula espinal. Tenemos más o menos, yo calculo, 30 minutos para terminar la parte de médula espinal a 40, y yo voy a centrarme netamente en las partes que sí o sí ustedes tienen que conocer. Recuerden, cuando hablamos de médula espinal, los libros y el Testut, por ejemplo, Jacobs, lo menciona como la porción más caudal del sistema nervioso central. Caudal, Iván, ¿qué es caudal? Recuerden de la clase de ayer, de la introducción, la parte cefálica es la parte que está hacia arriba, ¿no? De nuestro cuerpo, lo que está más para arriba. Cefálica, por eso viene de encéfalo, de cerebro, no cefálica. Y la parte más caudal es lo que está más hacia abajo, a este lado. Entonces, la parte más caudal del sistema nervioso central, y es verdad, ¿no? El sistema nervioso central lo conforma el cerebro, el cerebelo, el tronco que está hasta acá, y la médula espinal que es todo esto. Entonces vendría a ser la parte más caudal del sistema nervioso central, que ocupa el conducto raquídeo. Iván, ¿conducto raquídeo? ¿No ocupa la columna vertebral? Bueno, conducto raquídeo o canal vertebral es lo mismo, ¿está bien? El canal vertebral es el conjunto de vértebras, ¿ya? O de arcos vertebrales que forman una vértebra. Me explico. Una vértebra, bueno, acá no lo puse, pero una vértebra forma o tiene un huequito. Ustedes lo van a ver en la parte práctica. El conjunto de vértebras me forma el canal vertebral. Entonces, la médula espinal no se encuentra en una vértebra o en la columna vertebral, porque la columna vertebral es la parte ósea, sino se encuentra en el canal vertebral. Esa es la terminología exacta y la parte correcta. Ustedes, por ejemplo, le van a decir a sus papás, no le van a decir la médula espinal se encuentra en la columna, no, ya van a decir la médula espinal se encuentra en el canal vertebral, porque ese es el lugar exacto. Ustedes son o médicos, muchos de ustedes van a hacerlo, o otros profesionales de la salud, entonces tienen que dar la terminología exacta. Características. Tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Parece como si fuera un cono, ¿está bien? Un cono no, un tubo, ¿ya? Un tubo, que es aplanado, antero-posteriormente. O sea, está aplanado, achatado de adelante y achatado de atrás, ¿ya? Para que más o menos se entienda. Más o menos tiene una longitud de 43 a 45 centímetros. Ocupa 3/5 del canal vertebral. Iván, pero 3/5 del canal vertebral, ¿por qué ocupa tan poco? Y mira, acá puse una raya, ¿no? ¿Ven acá? 3/5 del canal vertebral. ¿Y qué pasó con todo esto de acá? ¿Por qué no ocupa todo el conducto vertebral, todo el canal vertebral? Lo que sucede, chicos, es que cuando nosotros nos encontramos en el desarrollo embriológico en el feto, ¿ya? Nuestra médula espinal sí ocupa casi la totalidad de nuestro conducto vertebral o canal vertebral. Pero ¿qué es lo que sucede? A medida que vamos desarrollándonos, quinto mes, sexto mes de embarazo, de gestación, llegas al primer año, segundo año, tercer año, la médula espinal ya no va a crecer
no, perdón, ya no va a crecer tanto, porque sí crece, no va a crecer tanto como lo hacen los huesos de la columna vertebral. ¿Y qué es lo que sucede con la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Va a ir creciendo, pero a medida más pequeña, y por lo tanto, estos nervios que están por debajo se van a ir elongando. Es como si jalaras una pita. Jalas la pita, o jalas una liga, perdón, jalas una liga, se estira. Y ahí va a quedar esta parte final, ¿no? Es justamente de esta zona, en el caso de los adultos, termina la médula espinal a nivel de L2 aproximadamente, la lumbar 2. Es por eso que la punción lumbar, el famoso procedimiento, se realiza entre L3 y L4, ¿no? En muchos casos. En el caso de los niños, la médula espinal está un poco más baja, termina a nivel de L3, hasta L4 puede llegar. Por eso que a veces es más riesgoso hacer en ellos el procedimiento de punción lumbar, pero sí se puede realizar porque es más abajo la punción, o se debe realizar más abajo, ¿no? En L5. Entonces, es muy importante saber cómo se va desarrollando la médula en la columna, sí. Es importante saber dónde termina, porque recuerden, esto es L2. Ojo, esto es L2. Vendría a ser el límite inferior, ¿no? L2. En adultos, ojo, este es adultos, porque en niños puede ser más abajo, ¿ya? En niños puede acabar más abajo. Es muy importante saber eso, sí. Y en la parte superior, ¿quién está? Está debajo del tronco, ¿no? Del bulbo raquídeo, que es una parte del tronco, que es justamente esta partecita de acá. Ahí está. Límite superior de la médula espinal, consideran el bulbo raquídeo. Específicamente la famosa decusación piramidal, que ahora la voy a mostrar. La decusación piramidal, más adelante. Pero es muy importante, o sea, saber dónde está. ¿Qué es lo que está arriba? ¿Qué es el tronco encefálico? ¿Qué es lo que está abajo? ¿Y qué es lo que está abajo? Lo que está abajo se le conoce con el nombre de fondo de saco dural. Fondo de saco dural. ¿Está bien? Ahora vamos a ver todo lo que estoy mencionando, chicos. No se preocupen. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es de que la médula espinal no mide lo mismo que la columna vertebral en un adulto. ¿Ya? Más de 18, más de 20 años. Porque en realidad es hasta los 14 aproximadamente en el caso de la médula, pero para que ustedes lo tengan en cuenta que en el adulto no mide o mide más o menos hasta L2, 3/5 del canal vertebral. Y la médula se continúa cefálicamente con el bulbo raquídeo y caudalmente, o sea, hacia abajo, con el filum terminal, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No se preocupen. Listo. ¿Qué otras características tiene la médula? Antes de mencionar esto, voy a mencionar las partes o la división de la cantidad de divisiones de la médula. La médula tiene 5 porciones o 5 partes conocidas que se estudian. La primera parte, que es la que se une al bulbo, ¿ya? Al tronco encefálico, que es el que está arriba, ahí está, le llaman la porción cervical, ¿ya? La segunda viene su nombre de intumescencia cervical. ¿Por qué intumescencia? Porque la médula espinal es como un tubito, pero no es un tubito homogéneo. Si bien está achatado adelante y atrás, hay zonas donde se engruesan. ¿Por qué se engruesan? Se engruesan porque dan origen a los plexos braquiales, en este caso, de la intumescencia cervical, que llega hacia los brazos. O sea, son los lugares de la médula espinal donde salen los nervios que llegan hasta la parte más larga de los brazos, ¿no? Por eso que necesitan ser bastante gruesos y tener más raicillas, más de estas pequeñas salidas, ¿no? Entonces, esto de acá le llaman intumescencia. Tenemos la porción cervical, tenemos la intumescencia cervical, o sea, el engrosamiento. Como tercera porción tenemos a la porción torácica, que es la que se relaciona con el tórax, ¿no? Con el abdomen. Y por último, la intumescencia, por cuarto, no por último, la intumescencia lumbar. Ahí está, la de Celestito. Y por último, ahora sí, el cono medular que aparece de amarillo, que debí cambiarlo de color, pero ya está. Son 5. Primero, porción cervical, intumescencia cervical, porción torácica, intumescencia lumbar y cono medular. 5 porciones de la médula espinal. Y la médula espinal va desde el tronco, no se olviden, hasta L2 en adultos, que se llamaría o sería la parte final del cono medular. ¿Está bien? 5 porciones.
La intumescencia cervical va de C3 a T2 y origina el plexo braquial. El plexo braquial es el que se lleva la inervación a miembros superiores. En el caso de la intumescencia lumbar, origina al plexo lumbosacro, que básicamente es lo que se dirige hacia la parte de la pelvis y hacia la parte del miembro inferior. ¿Está bien? El plexo lumbosacro, la intumescencia lumbar, que va desde L1 a S2, más o menos. Pero, Iván, ¿S2? ¿No me dijiste que terminaba en S1? Perdón, en L1 la médula, sí. La médula, si hablamos de columna vertebral, termina a nivel de la vértebra L2. ¿Está bien? Pero si hablamos de mielómeros o segmentos, tiene una distribución diferente. Los mielómeros son la forma como va inervando la médula espinal. O sea, me explico. Si bien es cierto, la médula espinal no está terminando en todo, ¿no? En la parte final, la última porción de la médula, la intumescencia lumbar, origina todas las ramas nerviosas que requieren los nervios de abajo. ¿Está bien? Los nervios que llegan al miembro inferior. Por ese motivo, incluso, ¿no? Acá la parte cervical también tiene otra distribución. Los mielómeros o segmentos medulares, ¿no? Cómo se distribuye la médula para irrigar o inervar, a todo el cuerpo humano, en este caso, a todo lo que se relaciona con esta, son diferentes. Por ejemplo, tenemos 8 segmentos medulares o mielómeros cervicales, mientras que cuando nosotros vemos la parte de huesos, vemos que son solamente 7 vértebras cervicales. Entonces no es lo mismo mielómeros que vértebras. Así tenemos 12 mielómeros torácicos, 5 mielómeros lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. ¿Está bien? 1 coxígeo. Otras relaciones adicionales, por ejemplo, en el epicono tenemos desde el mielómero L5 a S1. El cono medular, bueno, es la porción final, obviamente. El ventrículo terminal de Krause. Esto de acá, voy a explicar un poco más adelante lo que es, pero si nosotros recordamos el dibujo de la médula característico con forma de H, en la parte central de la H van a encontrar un huequito, un pequeño agujerito. Ese se llaman conducto ependimario o conducto del epéndigo. Entonces, en la parte final de la médula espinal está engrosado y es lo que le llaman el quinto ventrículo incluso. Iván, quinto ventrículo. Para los que ya son de un poco más avanzado de anatomía, sí, nosotros recordaremos que hay 4 ventrículos conocidos, hasta el cuarto ventrículo, pero a este le conocen como el nombre del quinto ventrículo. Por último, el saco dural, recuerden que es esa bolsa, ¿ya?, que está cubriendo tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central tanto en el encéfalo como en la médula, ¿ya? Y esta parte final le conocen o forma un saquito que le llaman el fondo de saco dural. ¿Está bien? Este termina a nivel de la vértebra S2, hasta abajo llega, hasta el coxal incluso. Hasta el sacro, no hasta el coxal, hasta el sacro. Pero la parte final de este fondo de saco dural sí se inserta a nivel de el coxis, a nivel del coxis. Y la caudequina, ¿cuál es la caudequina? La caudequina son todas estas raicillas que quedan por debajo, ¿no? Si nosotros hablamos de caudequina, son las raicillas nerviosas que se han originado de la intumescencia lumbar y que se encuentran aquí en el fondo del saco dural. Caudequina, ¿por qué le llaman así? Porque cauda equina, ¿no? Cola de caballo. Parece una colita de caballo, ¿no? O sea, está bien peludita, ¿ya? No es peludita, son axones neuronales que se encuentran aquí, en esta zona. ¿Está bien? Ahora sí, para que entiendan un poco más esto de dura madre, de fondo de saco dural, porque seguro dice, está hablando, no entiendo lo que estoy diciendo. Existen 2 tipos de meninges. Las meninges, ¿ya?, es aquella capa que cubre el sistema nervioso central, ¿ya? Cubre el sistema nervioso central tanto a nivel de la médula como en el encéfalo. ¿En el encéfalo también hay meninges? Sí, también hay meninges. En el caso de la médula, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas 3, así como en el encéfalo, tenemos 3 meninges: dura madre, aracnoides, pía madre. La dura madre le conocen también como paquimeninges, la aracnoides más la pía madre, la leptomeninges.
¿Cómo va entonces este tema? Miren acá, ¿no? Esta es una vértebra. Mira, ahí está el cuerpo vertebral. Acá vemos los pedúnculos vertebrales. Acá vemos las apófisis transversas de las vértebras. Acá vemos la apófisis espinosa de la vértebra. Y acá vemos el agujero vertebral, ¿no? ¿Ya? Si no han entendido lo que he dicho, no importa, lo van a ver más adelante. Pero este agujero vertebral va a contener a la médula espinal. Pero no, la médula espinal no se encuentra sola. No es de que está ahí justo con su cubierta de meninges y se acabó. No. ¿Qué hay por fuera de la dura madre? La dura madre es la capa más fuerte o más resistente de las meninges. Vamos a encontrar grasa epidural. Vamos a encontrar ligamentos de fijación. Vamos a encontrar venas o plexo venoso, por ejemplo, el plexo venoso de Batson. ¿Ya? En esta grasa, en este espacio epidural, por eso se llama epidural, porque está fuera de la dura madre. La dura madre, epidural, fuera de la dura madre. Vamos a encontrar lo que les estaba mencionando. Y dentro de la dura madre le llaman el espacio subdural, ¿no? Porque si esta es la grasa o la parte epidural es porque está fuera, lo de acá vendría a ser subdural. ¿Qué encontramos en la parte subdural? La aracnoides, que acá se representa de esta forma, ¿no? Pero cuando ustedes lo ven en la muestra, parece más una telita, como si fuera tela de araña, más o menos así. Y a ustedes les va a causar curiosidad. Eso lo van a poder observar. También tenemos el espacio subaracnoideo, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta telita se encuentra pegada a la dura madre, tiene una zona donde está debajo de esta aracnoides, y vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. Es aquí, de este espacio subaracnoideo, donde nosotros extraemos líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar. Obviamente no de este nivel de la médula espinal, sino por debajo de L2, donde termina la médula espinal, ¿no? Donde se encuentra la caudequina. Es en este espacio, ¿ya? En el fondo de sacral, de este espacio es donde se saca el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos una capa que está en contacto directo con la médula espinal, la pía madre. ¿Está bien? La pía madre. La pía madre está en contacto, es como si es que estuviera bien pegadita, no se pueden separar, ¿ya? No se pueden separar. ¿Cómo se separan? Con disección de fibras blancas, ¿ya? ¿Y vamos a ver algunas disección de fibras blancas? Sí, de cerebro, pero de cerebro. Listo. Entonces, Iván, me has hablado ya de meninges, que es la capa que cubre la médula. Me has hablado de médula espinal, de la parte general. Pero me dijiste que la médula no está sola, ¿no? Que tiene estructuras, que tiene cosas a su costado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, y hacen pregunta de esto en anatomía, los medios de fijación de la médula. ¿Por qué? Porque la médula, si bien es cierto, les menciono, no se encuentra sola. Hay estructuras, hay cosas que lo fijan o que fijan a la médula y permitan que se mantenga donde está. Porque si no, la médula rebotaría, se chocaría con las paredes, se iría para el costado, ¿no? Pero eso no sucede. ¿Por qué? Por estos medios de fijación. ¿Qué medios de fijación tenemos? Número 1, la continuidad con el bulbo raquídeo. Bueno, es que el bulbo raquídeo en la parte de arriba, como está conectado con la médula espinal, lo agarra, ¿no? Entonces sería un medio de fijación. El hecho de que esté pegado al bulbo es un medio de fijación. Las meninges es otro medio de fijación, ¿ya? Y las raíces nerviosas. ¿Por qué las raíces nerviosas? Porque las raíces nerviosas, como ustedes han estado viendo, salen por estos agujeros, ¿no? Por ejemplo, por acá. Salen por estos agujeros, que son los agujeros intervertebrales. Estos agujeros hacen como si es que estuvieran agarrando a la dura madre, ¿ya? O a las raíces incluso, porque estas son las raíces. Las raicillas son las pequeñas ramitas y juntos me forman una raíz, la raíz nerviosa. Entonces, lo que sucede es de que en esta parte, a la médula espinal, en sus raíces nerviosas, es como si estuvieran cargando un bebito, ¿no? Lo agarran de los brazos, lo agarran de este lado, lo agarran del otro lado. Entonces lo están levantando. Por eso que un medio de fijación es la raíz nerviosa. Otros son las meninges, ¿no? ¿Por qué? Porque son ambos los que salen por estos agujeros intervertebrales. Estas meninges, ¿qué tenemos? Por acá, por acá. Miren, otra forma de fijación que también es una meninge es el ligamento dentado. Miren este de acá, ¿no? ¿Ven esto? Voy a borrarlo mejor. Voy a usar puntero. Miren este de acá. Ahí está. Este de acá es el ligamento dentado. Acá está. Más claro. El ligamento dentado es una prolongación de la pía madre.
Iván, pero la pía madre no era la capa que estaba pegada a la médula espinal. ¿Y cómo es que la pía madre, si está pegada a la médula espinal, se prolonga hacia los costados? Sí, la pía madre está pegada a la médula y sale de la médula. Se vuelve como, como un hilito, ¿ya? Bien delgadito, y se adhiere a la dura madre. Sale de la médula y se adhiere a la dura madre. ¿Está bien? Este es el ligamento dentado. ¿Cómo lo identifico? Porque muchas veces en la práctica se confunde ambos, la aracnoides con el ligamento dentado. ¿Es por qué? Porque este ligamento dentado se encuentra entre dos raíces nerviosas y no se encuentra acompañándolas. Ustedes van a ver lleno de aracnoides las raíces nerviosas, pero eso no es ligamento dentado a pesar de que parezca. ¿Qué es el ligamento dentado? Una prolongación de la pía madre que aparece en su mayoría a nivel cervical y se encuentra entre dos raíces nerviosas. ¿Está bien? Tenemos 21 pares de ligamentos dentados. También tenemos ligamento coccigio, ¿no? El ligamento coccigio es justamente la parte final de la médula espinal. De la médula espinal, perdón, no, del fondo de sacubral. ¿Se acuerdan que yo les dije en este lado que la médula espinal, ¿no?, tenía su prolongación, ¿no?, que estaban acá la caudequina, que de aquí, desde el cono para abajo, se llamaba el fondo de sacubral, porque se llamaba así, porque la dura madre todavía seguía proyectándose por acá abajo, ¿ya? Y la prolongación del cono medular originaba el filum terminal, ¿ya? La unión del filum terminal, que es pía madre, con el fondo de sacubral, que es dura madre, los dos unidos me originan este ligamento coccigio. Es la unión de pía madre más dura madre, ¿ya? Estos dos llegan y se insertan ¿dónde? ¡Traj! En el coxis. Este de acá es el ligamento coccigio, ¿ya? Ligamento coccigio. Y el filum terminal es una forma de fijación, ¿ya?, que es la parte, ahí está, mira, es esto de acá, es como que de la médula espinal, acá está la médula, la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta, en el cono medular, que es la quinta, sale un hilo bien delgadito, que es pía madre, solo pía madre, y luego se une, acá está, pía madre, y se une con el fondo de saco dural, y me forman el filum terminal. Iván, pía madre, pero, por ejemplo, ¿el ligamento dentado también es pía madre? Sí. Existen dos formas de ver pía madre sin estar pegada a la médula, de manera conocida. El primero es mediante los ligamentos dentados, ver a la pía madre cómo se prolonga. Y lo segundo es ver al filum terminal, es ver esa prolongación de pía madre, porque la pía madre está pegada a toda la médula, que sale. Y luego, este filum terminal que estoy señalándolo, se une al fondo de saco dural, o a la dura madre del fondo de saco dural, que se va estrechando, y finalmente me forman el filum terminal. Perdón, el ligamento coccigio, y acá está mal, los estadounidenses está mal escrito. Este es filum terminal, y esto sería ligamento coccigio. Listo. Medios de fijación. Adicionalmente a eso, la grasa epidural. ¿No? La grasa epidural hace que la médula se mantenga ahí, no es como un colchoncito adicional que está por ahí. 5 medios de fijación que ustedes tienen que recordar. Los 5, muy importantes. Pregunta de examen, posible. Una vez estamos viendo la parte de la morfología, ¿no? Tenemos que ver la parte de la morfología externa como tal. Luego vamos a ver morfología interna. En el caso de la morfología externa, yo les dije, ¿no? 5 partes. Porción cervical, intumescencia cervical, porción torácica, intumescencia lumbar o intumescencia lumbosacra y el cono medular. 5 porciones de médula espinal que terminan más o menos entre L2 o aproximadamente en L2. Acá ponen L1, ¿no? Que también algunos libros lo consideran. Pero cuando nosotros cortamos a la médula, es un corte transversal, o sea que lo cortamos así. Tenemos esto, la famosa característica H, ¿no? Este es conocido de médula, en el colegio lo han visto. Pero ahora vamos a ver algunas cosas diferentes. Recuerden, esto de acá es sustancia gris que está siendo rodeada por sustancia blanca.
Perfecto. Lo primero que tenemos que recordar o tenemos que ver son los surcos o fisuras, ¿ya? Ahora, algunas veces me hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es más... Perdón, me estaban escribiendo... Ya, ahora sí, algo importante. Ahora sí, continuamos. Ustedes son lo más importante. Vamos ahí, fisura. La fisura y los surcos, la diferencia que hacen los libros de anatomía es que fisura tiene una mayor profundidad, es profunda. Mientras que los surcos mencionan que son más pequeños, más delgados, que no profundizan tanto. ¿Está bien? Entonces, por eso hago acá la aclaración, porque también acá fisura medio anterior lo pueden escuchar como surco medio anterior sin ningún problema. Surco medio anterior, surco medio posterior. ¿Cómo yo diferencio estos dos? Lo que yo diferencio o cómo diferencio estos dos es que la parte posterior, por ejemplo, de la médula, en el caso de nuestra famosa H, se encuentra más cerca la parte posterior de lo que correspondería al borde de la médula. Está bien cerquita, llega casi a tocarlo, que quizás acá no se aprecie mucho, pero por ejemplo acá sí. Mira, ve, la parte posterior está casi tocando el ras, mientras que la parte anterior no. La parte anterior no lo toca. Correcto, está más separado. Entonces, ¿cómo yo sé si no veo los surcos? ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? Es por esto. ¿Está bien? Listo. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Surco medio anterior, adelante, surco medio posterior, hacia atrás. En relación a las dos H, a las dos salidas de las H, a los que están más, los lados o los surcos que aparecen más cercanos a estas dos prolongaciones de estos bracitos, tenemos a los surcos posterolateral, también del otro lado se llama posterolateral, y los surcos anterolaterales. Aquí está, el otro de acá. Surco anterolateral, surco posterolateral. Es en estos surcos donde se originan estas famosas raicillas nerviosas. Ahí están. Las raicillas son cada uno de estos pelitos que van saliendo. Raicillas. La unión de estas raicillas me forman raíces. ¿Ya? Y luego ya me forman el nervio. La unión de las raíces anteriores con posteriores me forman el nervio espinal. Este es el nervio que sale de la columna y se dirige hacia los miembros, por ejemplo, ¿no? En este caso. Acá vemos más raicillas, ¿ven? En la parte posterior. Raicillas. ¿Se acuerdan del anillo pial de Terloff? Por acá lo podemos encontrar. ¿Ya? Sí, tengo un corte histológico que, bueno, no lo puse acá, pero pueden verlo en el Instagram de Anatomía, en la parte del epónimo anatómico de la semana. Es el último que salió, que publiqué. Por último, bueno, eso es lo que corresponde a la parte de la morfología externa. La morfología externa es ver todo lo que está por fuera, todo lo que está al costadito. Miren, acá tenemos, como les estaba comentando, miren, ahí está la parte anterior. Ah, me olvidaba mencionarles, ven acá un huequito. Ese huequito es el conducto ependimario o canal ependimario. ¿Está bien? Ahí está. El conducto ependimario o canal ependimario. Listo. Ahora sí. Entonces, tenemos hacia la parte anterior, ¿ya? Porque esta es la parte anterior de la médula. Esta es la parte posterior. ¿Cómo sé? Por la forma de la H, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, las raicillas, ¿ya? Y algo muy importante que ustedes tienen que recordar es que la parte anterior o las raicillas anteriores son motoras, ¿ya? Se relacionan con la asta anterior. ¿Cuál es la asta? Esta patita. Asta anterior. La asta anterior es motora o eferente. ¿Qué significa? Que sale. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que viene de mi cerebro llega hasta esta asta anterior y sale por esta raíz motora, que es o las raicillas anteriores, ¿no? Del surco lateral anterior, salen y son motoras, son eferentes, ¿ya? No solamente están las motoras, porque obviamente no son todas, pero son eferentes, son las que salen de la orden del cerebro, del sistema nervioso central superior, sobre todo cefálico. Mientras que la parte posterior es la parte que recibe la información y principalmente la información que llega es sensitiva, ¿no? En este caso, y es la aferente, la que recibe la información y asciende luego hacia el cerebro como tal. ¿Está bien? No se olviden, 31 pares, en este caso, de mielómeros.
Para la parte de la morfología interna, ahora sí voy a mencionar esta parte de acá porque la diapositiva se invirtió. Pero ahí está. La sustancia gris en el caso de la médula espinal lo tenemos, o tenemos tres divisiones o tres porciones. La parte posterior, recuerden que es la parte, ¿cómo identifico que es la parte anterior y la posterior? Porque la parte posterior está más pegada que la anterior, ¿no? La anterior tiene más ancho, es más ancho. Y si no lo veo así, miro la fisura es gruesa, la fisura acá es delgadita, ¿no? Entonces, en la parte de la sustancia gris, vemos a la asta posterior, que es sensitiva o aferente. Vemos a la asta lateral, que solamente aparece entre los melómeros T1 y L2. O sea, a nivel torácico, nada más. Y la asta anterior, que es motora o eferente. Anterior y posterior sí se encuentran a lo largo de toda la médula. Lateral aparece entre T1 y L12, nada más. Y tenemos una comisura, que es la unión entre ambos lados, ¿no? Entre el hemisferio, entre el lado derecho y el lado izquierdo. La comisura gris. Y el conducto ependimario, que es el huequito central, que acá lo pueden observar una vez más, ya cortado, que es el conducto ependimario por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Y les mencioné que al final de la médula espinal, hacia la parte más distal, hay un engrosamiento de este conducto ependimario que se llama ventrículo terminal de Krauss, que era el que se conocía como el quinto ventrículo, ¿ya? Por ahí. Y la sustancia blanca se distribuye como cordones, un cordón posterior, cordón anterior y cordón lateral. Estos sí, los tres son permanentes, ¿ya? Siempre hay estos tres. En este caso, la asta lateral es variable. Miren, acá tenemos algunos cortes transversales a diferentes niveles. Miren C5, ¿no? ¿Cuál es anterior, cuál es posterior? Ah, mira, adelante. Bastante ancho. Posterior. Está casi tocándose, ¿no? Miren C5, ¿ya? Cordones, no se olviden, anterior, posterior, lateral. Astas, anterior, posterior. Facilito. Y en este caso ya aparecen las astas laterales, ¿no? Ahí están las astas laterales. Miren, ¿ve cómo va variando la médula espinal a lo largo de todo su trayecto, ¿no? Va engrosándose en ciertas partes. ¿Por qué? Porque origina a los plexos. Miren, acá a nivel C5 es bastante más gruesa y acá en T2 es delgadita, la parte de la sustancia gris. Vamos terminando, vamos avanzando. La regla de Chipault. ¿Por qué es importante esto de acá? Porque yo les mencioné, ¿ya? Que existen mielómeros, ¿ya? ¿Eso qué significa? Hay zonas, ¿no? Hay diferentes zonas del cuerpo que se inervan por diferentes partes de la médula espinal. ¿Y quién lo determina? Lo determina los mielómeros, en este caso, y también algunos consideran la distribución mediante nervios. Entonces, para eso apareció este patita, Chipault, ¿ya? Y estableció la regla de Chipault. Iván, no te entendí ni papas. Vamos a verlo en la parte práctica, para que sea pasito por pasito. La topografía vértebra radicular, ¿ya? Una de las dos reglas de Chipault. Tenemos nervios espinales y el cuerpo vertebral. ¿Qué es lo que sucede en relación a los nervios? Recuerden que nervio espinal es esto es nervio espinal, ¿ya? Esto es nervio espinal. Nervio espinal es la unión, ya cuando está saliendo de la columna vertebral. Ese es nervio espinal. ¿Qué me está diciendo? Que los nervios espinales cervicales salen por encima del cuerpo vertebral correspondiente. Miren acá, C1, su nervio espinal C1 está naciendo por arriba de C1. De C2 por arriba de C2, de C3 por arriba de C3, C4 por arriba de C4, C5 por arriba de C5, C6 por arriba de C6, C7 por arriba de C7. ¿Y quién aparece acá? Debajo de C7, C8. Está bien, ahí viene la parte de los mielómeros, ¿no? Y a eso lo vamos a explicar después. Pero conste, acá aparece C8. Entonces, en relación con los nervios, con los nervios espinales, la parte cervical, para nosotros saber a qué nervio espinal estaría afectando la lesión de un cuerpo vertebral, tenemos que decir que salen por encima, o tenemos que pensar que salen por encima su respectivo nervio. Y en la parte torácica y lumbar salen por debajo.
hasta sacro y coxigio. Por ejemplo, de T1 está saliendo por debajo, T2 está saliendo por debajo, T3 sale por debajo, T4 por debajo, T5 por debajo y así, por debajo. ¿Por qué? Porque la culpa la tiene ¿quién? C8. Porque hay 8, ¿no? Cervicales. Este es el que tiene la culpa, C8. Hay otro, que es la topografía vértebro-medular, que ya establece una relación entre las apófisis espinosas, o sea, la vértebra, y el segmento medular que se encuentra a este nivel. ¿Eso qué quiere decir? Esto de acá son raíces. Pero una cosa es decir raíces, como esto de acá, y otra cosa es decir segmento medular, o sea, está hablando de médula, y la médula recuerden que termina a nivel de L2, nada más, ¿no? Entonces, esto tienen que tener en cuenta. Esto de acá. ¿Y esto a qué hace referencia? Ya, netamente a los mielómeros, la división chiquita. ¿Ya? Esta es una división grande a nivel de raíces. Este es a nivel de médula. Y en este caso hay una regla ya más yuca, más difícil. A nivel cervical se le tiene que sumar 1. ¿Cómo se le suma 1? Por ejemplo, C1 por C1, a nivel de C1 sale hasta C2. O viene, perdón, hasta C2. De la parte C1, o a nivel de C1 están haciendo tanto C1 como C2. Como pueden ver, miren, ahí está C1. Están haciendo tanto C1 como C2. ¿Ven? ¿Está bien? Y así, a nivel cervical, van a ir sumando 1 a la vértebra. A nivel torácico, de T1 a T6 se le suman 2. De torácicas inferiores para abajo se le suman 3. Torácico 10, 11, 12. Solamente mielómeros L1, L2, L3, L4, L5. Y lumbar 1 con el mielómero sacro y coxigio. Recuerden que la vértebra llega a nivel de L2, máximo, la médula, perdón, hasta L2. Algunos dicen L1, L1, L2, y son los respectivos mielómeros, ¿ya?, con los que se relaciona. Si tienen duda de esto, ¿qué es lo más probable? Revisen algunos videos de la página de Anato. Pero lo que yo quiero hacer ahora es poner un ejemplo de qué es lo que está sucediendo y por qué es importante aplicar esto. Hernias lumbares. ¿Qué es lo que sucede con las hernias lumbares? Todos probablemente hemos tenido algún familiar que ha tenido una hernia lumbar, ¿no? Y acá está, mira, el disco intervertebral, ¿no? Tenemos la famosa hernia del núcleo pulposo, que es la zona central de este disco, el núcleo, porque la zona que lo rodea se llama annulus o anillo. Ahí está. Entonces, una pequeña porción de este núcleo puede salir y puede comprimir una raíz nerviosa y puede, ¿qué pasó? Postura característica ante una hernia discal lumbar inferior izquierda. Se comprime la raíz nerviosa y por lo tanto cierta zona que está siendo inervada por esta se pierde. Tratamiento de la minectomía. Pero ¿cuál es lo interesante? Bueno, no salió la animación, pero lo voy a explicar de manera rápida porque ya estamos contra la hora. Paciente de 45 años con dolor lumbar en los últimos 2 años que se irradia su extremidad inferior izquierda. Ya, hasta ahí yo no sé quién está inervando a mi miembro inferior izquierdo. No tengo idea. Pero ¿qué me dice? El examen radiológico releva una hernia discal al nivel de la vértebra L4-L5. ¿Cuál de los siguientes nervios es el con el que mayor probabilidad está afectando por la hernia discal? Entre L4 y L5, una hernia discal entre L4 y L5. Obviamente está hablando de vértebras, ¿no? Aquí está el disco intervertebral que está afectando a dicho nervio. ¿Cuál de ellos es el que resulta más afectado? Y para eso tenemos que recordar la regla de Chipault. Si está entre L4 y L5, o está en relación, claro, está entre L4 y L5, ¿qué regla de Chipault tengo que acordarme? Esto de acá, porque está en relación vértebro-radicular, no es medular, es con la raíz nerviosa. La hernia comprime la raíz nerviosa. Entonces, si comprime la raíz nerviosa entre L4 y L5, ¿cuál es el que se considera? Los que están por debajo. Si está entre L4 y L5, ¿cuál es el que va a afectar? L5. ¿Por qué L4?
L4 es el que, voy a poner, L4 saldría poco más arriba de este. La aplicación es importante. Ver un poco de videos de la parte, bueno, ahí tenemos algunos banqueos que se les va a compartir después. Es importante, ¿ya? Pero tienen que tener bien en cuenta este tipo de problemas que han venido en exámenes. Sobre todo en San Marcos han considerado exámenes con este tipo de preguntas, ¿ya? Así que a considerar. Voy a correr, tengo más o menos 10 minutos para acabar. Vamos con la parte de irrigación. La irrigación de la médula espinal está dado por principalmente estas dos arterias. La arteria medular anterior, o también la llaman la arteria espinal anterior, y las dos arterias espinales posteriores. ¿Cuál es la más importante de ellas? La arteria espinal anterior. ¿Por qué? Irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. Mientras que estas dos solamente irrigan el tercio posterior, ¿no? Las arterias espinales posteriores. Diferencias entre ellas. ¿Cuál es la más grande? La arteria espinal anterior. Obviamente irriga más. Y además se encuentra en el surco medio anterior de la médula espinal. Y estas dos se encuentran en los surcos laterales posteriores de la médula espinal junto con la emergencia de sus raicillas nerviosas. Así lo van a poder identificar. Ahí está. El tercio posterior por las arterias espinales posteriores que se relacionan principalmente con la parte sensitiva. Recuerden que posterior era más sensitiva, las astas posteriores son sensitivas, mientras que la afectación anterior es motora, ¿no? Si sucede que hay una afectación anterior, se relaciona con principalmente clínica motora, mientras que si es una parte espinal posterior, es clínica sensitiva. Acá tenemos a la aorta, por ejemplo. ¿Por qué? ¿De dónde se originan? Ah, ¿me estaba olvidando de algo más? No, de acá. ¿De dónde se originan estas arterias? Ah, esto de acá es primero. ¿De dónde se originan estas arterias espinales? Las arterias espinales vienen de dos arterias vertebrales, así se llaman. ¿Qué es lo que sucede? Miren, acá nosotros tenemos a nuestra famosa aorta, ¿ya? Acá tenemos una arteria que se llama la arteria subclavia, ¿no? Bueno, porque es el tronco, viene la carótida, viene la subclavia, y de la subclavia nace esta arteria vertebral, que está ingresando a nivel del sexto espacio intervertebral. Asciende y llega hacia el encéfalo, ¿ya? Porque se encarga de la irrigación cerebral posterior. Aquí está, acá la podemos observar, miren. Esta es la arteria subclavia. Esta es la carótida interna, subclavia, está ingresando a las apófisis transversas, ingresa a la médula, esta es la arteria vertebral, ojo, estoy señalando la arteria vertebral, y de estas dos arterias vertebrales originan dos ramas colaterales que me originan a esta, la arteria espinal anterior. ¿Están viendo? Y estas dos arterias vertebrales originan a las dos arterias cerebelosas posteriores, que son las cuales me originan, ahí está, como la pueden observar, a las dos arterias espinales posteriores, una de cada lado. Iván, pero yo estoy viendo que acá, mira, está llegándole una arteria de por acá, y le llega otra de por acá, y le llega otra de por acá. Ah, porque lo que sucede es de que hay ramas que van afluyendo, ¿ya? Que van ingresando, ya que vienen de la parte costal, de la parte lumbar hasta la parte sacro, ¿no? Las famosas arterias segmentarias. Esta de acá es un dibujo justamente de cómo es la que está sucediendo. Acá está la aorta, por ejemplo, a nivel de la parte torácica, ¿no? Vemos las costillas, este es el cuerpo vertebral, acá está la médula. ¿Cómo está llegando su irrigación? Acá vemos a las dos arterias intercostales, que se divide en un intercostal anterior y un intercostal posterior. De la arteria intercostal posterior sale una rama, una división dorsal y una rama espinal. ¿Para qué? Para terminar en la arteria medular segmentaria. Ahí es lo que vengo, ¿no? Lo que decía, arterias segmentarias, que son varias contribuciones a nivel de la aorta que hace para estas arterias, tanto espinal anterior como espinal posterior. Contribuyen. ¿Ya? No es de que
no es de que la arteria tenga tanta potencia para llegar hasta el fondo, ¿no? Sino que tiene contribuciones de estas arterias segmentarias. Ojo. Ahí está, llegando a la arteria espinal anterior. Una de las cuales es más conocida, la arteria radicular mayor o la arteria radicular magna o la arteria de Adam-Kiewicz, ¿no? Miren, ahí está, la arteria radicular mayor, la arteria radicular magna de Adam-Kiewicz. Una rama segmental, que es unilateral, ¿ya? La preguntan en San Marcos, por eso que le estoy poniendo. Más frecuente del lado izquierdo, nacimiento aproximadamente intercostal o lumbar, el 85% entre T7 y L2, tiene un origen alto, normalmente, pero también puede llegar a ser bajo. ¿Y qué es lo que puede ocasionar el síndrome de la arteria espinal anterior? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser una aneurisma disecante de la aorta abdominal, o sea que se rompa la aorta, una operación de esófago que pueden ocasionar o se observa con clínica de paraplegia espontánea y síndrome medular anterior a la exploración física, ¿no? Y ustedes pueden sospechar que la que se está afectando es la arteria radicular mayor o radicular magna. Por último, para terminar el drenaje venoso, ya me queda muy poco, tenemos a las venas medulares anterior y posterior, que son, en realidad esto debería ser al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la vena, recuerden que no va de lo más grande a lo más chiquito, la vena va al revés, la vena va de lo más chiquito a lo más grande, porque es la que lleva la sangre. Entonces hay dos plexos, ¿ya? O plexo anterior y plexo posterior, que me originan que vienen de venas intervertebrales y que originan a las venas radiculares y estas dos a la vena medular anterior y posterior. Quizás acá no lo entienden muy bien, ahora le voy a poner esta imagen de acá que es donde se va a entender un poco mejor. Hay dos sistemas de drenaje venoso, ahí está, vena cava inferior, por ejemplo, ¿no? Hay un sistema o un plexo venoso vertebral interno, que es un conjunto de venas internas, que yo les dije que en el espacio epidural de la médula espinal encontramos no solamente grasa epidural, ligamentos, sino también venas, que este es el plexo venoso de Batson, ¿ya? Estas venas que pertenecen a este plexo venoso vertebral interno y que junto al plexo venoso vertebral externo, que vendría a ser esta porción o esta parte de acá, llega o termina drenando hacia la vena cava inferior, ¿no? Hay algunos segmentos medulares lumbares que también están en relación, ¿no? Ahí está. Venas intervertebrales, plexo venoso vertebral externo, plexo venoso vertebral interno. ¿Cómo está yendo el drenaje? Plexo anterior y posterior, drenaje final a nivel de la vena del sistema venoso ácigos, ¿ya? En su mayoría. Pero también puede llegar a venas lumbares, a venas cervicales profundas, a venas vertebrales. Para terminar la sistematización de la médula espinal, yo me quise hacer énfasis en una de ellas, pero vamos a ver de manera general todo. La sistematización, o sea, la parte de cómo es de que funciona la médula espinal, se menciona que es la organización anatómica de los axones, tanto la sustancia blanca y los somas como sustancia gris de las neuronas dentro del sistema nervioso. O sea, en el sistema nervioso central yo les mencioné sustancia gris, sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, sustancia gris, sustancia blanca. Obviamente que acá, recuerden que son los ganglios nerviosos y los nervios y plexos, y acá cortezas y acá fibras, ¿no? O haces. Son ejemplos de ello. Al fin y al cabo se le puede mencionar como sustancia gris, pero ya los mencionan como nervios, ¿no? En este caso, al periférico. Miren acá. Sustancia blanca, sustancia gris. Eso es lo que nos vamos a centrar. Y en la médula, la sustancia gris está siendo rodeada por la sustancia blanca, que es la parte que está hacia afuera, ¿no? Recuerden que este sería anterior, porque esto está más alejado, y esto es posterior, porque está más pegado. Además, acá el surco medio anterior es más grueso. La sustancia gris y la sustancia blanca tienen dos diferentes acciones o hacen diferentes acciones. Por ejemplo, la sustancia blanca, ¿ya? Tiene vías ascendentes y vías descendentes, motoras y sensitivas. Y acá hay algunos ejemplos de tipos de vías que transportan. Haz espinotalánico, de Golgi-Burdach, espinocerebeloso, ascendente y descendente, que significa que viene de arriba hacia abajo, hacia la parte externa del cuerpo, córtico espinal, córtico nuclear, rubro espinal. Y la sustancia gris
que es la zona central, tiene otras divisiones que también, a su vez, se relaciona con la parte motor y la parte sensitiva, ¿no? Sobre todo la parte posterior, ¿no? Los centros exteroceptivos, propioceptivos son sensitivos. Tenemos los visceroceptivos, que son, que lo tenemos hacia la parte posterior también. Y hacia la parte anterior tenemos a los visceromotores y los somatomotores. Recuerden que se dividía el sistema nervioso central en somático y en visceral, ¿no? Entonces, eso tienen que ir repasando y teniendo en cuenta. Y acá hay algunos núcleos medulares clásicos. Núcleo del asta anterior, núcleo del asta posterior, núcleo de zona intermedia. ¿Se acuerdan qué eran los núcleos? Conjunto de somas dentro de la sustancia, o sea, conjuntos de somas agrupados, ¿no? En este caso. Láminas de Rexet, ¿ya? Quizás esto de acá, yo sabía que muy difícil explicarles así de manera rápida y concisa. Pero ¿qué es lo que sí o sí tienen que saber ustedes? La vía piramidal. Iván, no entendí nada de lo que dijiste de sistematización de la médula espinal. Ya, la sistematización de la médula espinal es cómo se distribuye la médula espinal, sus funciones. ¿Cuál es la principal función de esta? Muy aparte de recibir información, es llevar información. Si tú tienes una lesión en tu médula espinal, no te puedes mover, muy probablemente de acuerdo al nivel donde se haya ocurrido la lesión. Tampoco puedes recibir información, depende de cuándo hayas recibido y qué cosas haya afectado. Pero lo más importante que todos ustedes van a ver y se van a acordar que tienen que saber sí o sí es la vía piramidal. Esta vía piramidal inicia en el cerebro. ¿Y qué es la vía piramidal? Es la vía que permite que tú muevas tus músculos de manera voluntaria. ¿Ya? O sea, el que tú te puedas parar, que tú te puedas sentar, que tú te puedas tomar tu comida, todo. ¿Ya? La vía piramidal ordena. Si tú quieres mover tu dedo, ¿ya? Si tú estás bostezando, la vía piramidal lo ordena. Bueno, en el caso como tal, si tú o tienes hambre, ¿no? Quieres ir a comer, te paras y vas a comer, todo lo ordena. Y todo nace en el cerebro, ¿ya? Tenemos el cerebro que actúa, tenemos el mesencéfalo, tenemos el puente, tenemos el bulbo y tenemos la médula espinal. Todo el sistema nervioso central está involucrado con la vía piramidal. Pero sobre todo, nos vamos a acordar de 3 puntos importantes. Lo primero que nada, toda la información nace a nivel de la corteza, de la circunvolución precentral, el área 4 de Brodmann, la primera motoneurona, o sea, la neurona que se encarga del movimiento. Todo nace de esta corteza, nace de la corteza. ¿Está bien? Nace de la corteza. Ahí se encuentran los somas neuronales. Y luego, ¿qué pasa? Se van hacia el mesencéfalo, ¿no? Hacia los pedúnculos mesencefálicos. Ahí está. Lanzan su pequeño ramito antes de llegar a los pedúnculos hacia el haz córtico nuclear geniculado. Que esto no es importante que lo aprendan. Lo que es importante es que si llega al pie peduncular, se dirige hacia el puente y lo más importante de todo, en la decusación de las pirámides, cambia de lugar. ¿Eso qué quiere decir? El hemisferio derecho, a nivel motor, controla el hemisferio izquierdo de tu cuerpo. O sea, que tú muevas tu brazo derecho significa que la primera motoneurona de tu hemisferio derecho de la circunvolución precentral del área 4 de Brodmann, que lo controla, es del lado izquierdo. Si tú mueves derecho, la primera motoneurona está en el lado izquierdo. ¿Está bien? Listo. Pero 90% llega a la médula contralateral. Pero, ¿qué pasa con el otro 10%? Se mantiene en el mismo lado. A esto de acá le llaman contralateral y a esto de acá le llaman ipsilateral. ¿Está bien? Ipsilateral. Y de ahí decusa. Este 10% termina decusando. Y se unen todos en la segunda motoneurona, acá a nivel del asta anterior. Y finalmente sale. Iván, una consulta. Me dijiste que me has hablado de varias cosas, pero me dijiste que tengo que acordarme de 3 cosas muy importantes. ¿Qué cosas son? Número 1, el límite superior de la médula espinal, ¿ya?
eso como recordatorio antes del número 1, es la decusación piramidal. Es el lugar entre el bulbo raquídeo, que es la porción más inferior del tronco, y la médula espinal, intercambian las fibras motoras. Del lado derecho se va al lado izquierdo, y del lado izquierdo también se va al lado derecho. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es lo que me tengo que acordar? Número 1, la primera motoneurona se encuentra en la circunvolución precentral. ¿Qué es la circunvolución precentral? La siguiente clase con Cristel lo van a ver. O sea, la que sigue, después de esto. Pero se encuentra a nivel de la corteza cerebral, ya, para que lo tengan claro. Corteza cerebral. Segundo, el segundo punto que tienen que acordarse es que decusa a nivel de la decusación piramidal que se encuentra en el bulbo raquídeo. Este es bulbo raquídeo. Y por último, la segunda motoneurona se encuentra en el asta anterior y es la que permite o saca básicamente la orden de mover algo de mi cuerpo hacia afuera. ¿Hacia dónde está llegando el 90%? Hacia el haz córtico espinal lateral. Haz córtico espinal lateral. Iván, yo he escuchado eso me lo has dicho. Sí, es esta porción lateral. ¿Verdad? Listo. El otro 10% en realidad no es de que solamente se mantengan en el haz córtico espinal anterior, sino que se divide en dos. El 8% va al haz córtico espinal anterior y el 2% se va al haz córtico espinal lateral. Del otro lado. Mira, ¿no? 8-2%. Iván, pero si yo me lesiono, ¿por qué este lado no lo puede reemplazar? Porque lo que sucede es que el 10% es muy poco. Si tú te lesionas la médula de este lado y el 90% se anula, este 10% que resta es muy poquito para poder reemplazar ese 90%. Por lo cual no se puede reemplazar una vez ocurre una lesión medular de un lado, no se puede reemplazar la lesión motora de ese mismo lado. No con este 10%. Iván, ya, me has dicho que una de las cosas importantes que tengo que saber es la circunvolución precentral, el área 4. Me has dicho que lo segundo que tengo que saber es la decusación piramidal a nivel del bulbo raquídeo. Y me has dicho que lo tercero que tengo que saber es de que la segunda motoneurona se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. ¿Para qué? Para que ocurra el movimiento. Lo más importante. ¿Dónde se encuentra esta circunvolución precentral? Miren, ¿ven? Acá está. Eso lo van a ver en cerebro, pero ahí está señaladito. ¿Está bien? Existe algo que se llama el homúnculo de Penfield. ¿Y por qué lo quise poner así? Porque no quería que este tema se quede al aire. Esto se llama corteza motora primaria. Corteza viene de la parte más externa del cerebro. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Es como que la corteza de una galleta, o no sé, la corteza del vicio, ¿no? El vicio con su centro de maní, que es blanquito, ya. La corteza es la parte del borde. La corteza motora primaria es esta, circunvolución precentral, frontal ascendente, área 4 de Brodmann. ¿Ya? Circunvolución precentral se llama así. ¿Qué es lo que sucede? Este muñequito que están viendo ustedes acá se llama el homúnculo de Penfield. ¿Y eso qué significa? Penfield fue un médico que hizo un estudio de qué tanta área de distribución motora con relación a esta corteza tenía nuestro cuerpo. Entonces, al estimular las diferentes regiones y a observar qué zona se estimulaba, la parte de la cara interna del cerebro se relacionaba principalmente con el miembro inferior. Y la cara externa de la parte superior, miembro superior, hacia la parte lateral teníamos al rostro, hacia la parte inferior teníamos a los músculos de la laringe, por ejemplo, entre otros. Pero esto de acá y la cantidad de espacio que ocupaba hizo que formaran este homúnculo, que es una distribución o una demostración ideal de cómo más o menos debería ser nuestro cuerpo si solamente nos basáramos en la cantidad de espacio que ocupa dichos movimientos en el cerebro, específicamente en esta corteza motora primaria. Solamente esta área del cerebro se encarga del movimiento voluntario. Solamente esta área, imagínense lo chiquita que es, ¿no? La cara interna, predominio lumbocrural, o sea, el miembro inferior, y eso lo van a ver la clase que sigue, la arteria cerebral anterior se encarga de esta. La cara externa, predominio facio-braquial, la arteria cerebral media se encarga de irrigar la cara externa del cerebro. Y por último ya,
lesión de vía piramidal. ¿Qué es lo que sucede y cómo van a razonar más o menos esto? Porque como les dije, yo les estoy trayendo lo más importante. Ya va a haber oportunidad para poder repasar lo demás. O pueden ver videos también pasados de nuestra ayudantía donde pueden observar cómo es de que se realiza la sistematización medular. Pero en este caso, la corteza motora primaria, que es la que estamos viendo nosotros acá, ¿está bien? Ahí está. ¿Cuándo sé que la lesión que está experimentando mi paciente pertenece al mismo lado que el hemisferio cerebral? ¿Y cuándo sé que es del lado contralateral? Cuando hablamos netamente de médula espinal y la parte de la corteza motora primaria, ¿no? De todo lo que corresponde a la vía piramidal. Eso no incluye cara, recuerden, porque la parte de rostro se está inervado por nervios craneales, ¿ya? Esto es netamente, básicamente, de cuello para abajo, de manera sencilla de decirlo así. ¿Cuándo yo sé que el daño es del mismo lado o es del lado opuesto? Por ejemplo, si la lesión de la vía piramidal está por debajo de la decusación motora, ¿eso qué quiere decir? Por debajo del lugar o del nivel donde las fibras motoras han intercambiado lugar. Si es por debajo de esta, o sea, a nivel de la médula, ¿qué quiere decir? Que la parálisis es de homolateral, o sea, que es del mismo lado. ¿Qué significa? Si yo me lesioné a este nivel, por ejemplo, a nivel de C1, por el famoso, no sé, me dieron un golpe unos rateros y se lesiona a nivel de C1, ya. La lesión a nivel de C1 va a ocasionar una parálisis del mismo lado. Entonces, si viene mi paciente y dice, doctor, me caí de la bicicleta y me chanqué la espalda. Ah, me chanqué la espalda. Y tengo problemas de parálisis homolateral. O tengo problema de parálisis, porque no te va a decir homolateral, ¿no? Ah, pero tú dices, se chancó la espalda y parálisis es del mismo lado. ¿Y qué pasa si es que el daño está por encima de la decusación motora? Por ejemplo, puede estar en tronco encefálico. Puede estar en cápsula interna, que son los núcleos que están atravesando la zona o estas fibras motoras. O puede ser en la misma corteza, puede ser que haya ocurrido un problema en el nivel de la corteza. Depende a qué nivel se va a encontrar, vamos a indicar que la parálisis va a ser contralateral. ¿Eso qué quiere decir? Si falla acá, por ejemplo, se lesiona este nivel, o este nivel, perdón, de la mano, se lesiona este nivel, el lado que se va a afectar en el paciente va a ser del otro lado. ¿Cómo lo voy a señalar? Por ejemplo, no sé, soy un paciente que vine, me caí de la moto y me chanqué la cabeza. Ah, se cayó de la moto. Tengo que considerar medular también, ¿no? Pero se chancó la cabeza fuerte, no tenía casco. Ah, puedo pensar que, por ejemplo, ha sido un problema a nivel de la corteza. O es un paciente que ha sufrido un aneurisma cerebral, ¿no? Un derrame cerebral. Cápsula interna, puede ser, ¿no? O un tema del tronco encefálico, ¿no? También, no sé, un tumor. Si la zona que se afecta está por encima de la decusación y tiene el paciente parálisis, va a ser del lado contralateral. Pero si es que es por debajo de la decusación motora, va a ser del lado homolateral o también le llaman ipsilateral. Listo, chicos. Eso sería la parte de la médula. Repasen, por favor, sobre todo lo que corresponde a las primeras diapositivas. La parte de sistematización la hemos visto de manera rápida y sobre todo me he hecho énfasis y me he tardado un poco más en hacer la parte de la vía piramidal porque es necesario. Pero les invito a que puedan ir repasando sobre todo lo que hemos visto en esta clase y ya ir ahondando un poco en la parte de sistematización. Hay algunos videos en nuestra página y en nuestro YouTube de Anatomía Sociedad donde pueden ver la parte de sistematización que es un poco más complicado y les dejo estos libros de recomendación para que ustedes puedan ir repasando. Bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, con gusto les voy a ayudar a solucionarlo. Igual, de todas maneras, Cris, voy a quedarme un rato en el chat para contestarles por el chat, porque ya tiene que pasar la siguiente